Las cosas nuevas que aprendí en las clases del profesor fueron a tocar los instrumentos y a aprender nuevas palabras para las canciones. Me hacen sentir bien. Siento que estas clases son una de las que más me gustan porque puedo relajarme. Hemos aprendido canciones, hemos aprendido a tocar instrumentos y hemos aprendido la pronunciación de palabras más difíciles en mapuzungún. No conocía mucho porque yo llegué aquí a los 5 años, entonces no conocía mucho, pero después que me fui integrando me di cuenta que me encantaba el mapuzungún y que era muy divertido y para mí se me hacía fácil. La verdad es que primera vez que tengo que trabajar con un par y es interesante porque el profesor ha buscado nuevas metodologías de poder enseñar la cultura mapuche y a los niños igual les ha parecido interesante todo esto, del tocar instrumentos, del poder practicar también y aprender a través de las canciones de los hul. Regocijo, alegría. Pienso en que me hubiera encantado en mi infancia tener me imagino como niño también. Qué lindo hubiese sido cuando yo tenía la edad de los chicos ahora, hubiese tenido esa misma oportunidad. Yo creo que eso como que te puedo resumir. La felicidad que a mí me produce venir, investigar, ¿cierto? Tratar de buscar cosas creativas para que los niños también, ser un niño más también. Muy importante la educación artística en primera infancia, es importante que hayan profesores o artistas educadores que tengan compromiso con su trabajo y que puedan también ser ese niño, sacar ese niño. Y cuando tú sacas a ese niño, también estás siendo feliz. Entonces yo creo que por mi lado es como buscar eso, como buscar la felicidad a la hora de enseñar.